A nivel mundial, hemos visto durante las últimas semanas, durante los últimos meses, cómo ha habido mucha preocupación respecto de lo que ha ocurrido en el sistema financiero a propósito de los problemas que han tenido que enfrentar algunos bancos importantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, problemas de distinta índole, pero que en el fondo redundan en una situación compleja. Uno de ellos incluso quebró, por ejemplo, el Silicon Valley Bank en los Estados Claro. Unidos. El Credit Suisse en Europa, un banco histórico, tuvo que ahí ser rescatado prácticamente. Y hay una preocupación respecto de este tema. Pero es una preocupación que también llama la atención, Andrés, porque diariamente y todavía, incluso en este escenario, seguimos escuchando cómo la banca presenta utilidades que no paran, es decir, no decrecen, sino que al contrario, continúan su tendencia al alza. ¿Cómo podríamos explicar esta situación que puede parecer incluso contradictoria, Andrés? Claro. A ver, efectivamente, como usted escribía, Claudio, ha habido una situación internacional de la banca difícil en las últimas 2, 3 semanas, eh, producto que ha llevado al cierre del banco Silicon Valley Bank, que es un banco regional de la zona de California que presta mucho para los proyectos de alta tecnología. Hay otro Signature Bank parecido, pero en Nueva York, el First Republic Bank en Estados Unidos, que los han tenido o que intervenir y cerrar, asegurando a los depósitos, a los depositantes, de todo tamaño, ¿ah? Porque la ley de Estados Unidos dice que es $250.000, hasta $250.000 están asegurados, pero lo que hizo la Reserva Federal y la FDIC, la institución de seguro de depósito, darle un seguro a todos, independiente del tamaño de los depositantes, gente que tenía más de varios millones de dólares, que sea, todo, se les garantizó sus depósitos. En Europa, el Credit Suisse tuvo que ser absorbido por el UBS. Credit Suisse era un banco que surgió a mediados del siglo XIX para financiar los ferrocarriles, pero la autoridad regulatoria hizo una especie como de matrimonio forzado, matrimonio obligado, como antaño, entre el UBS que compró en 3.300 millones de dólares el Credit Suisse, pero tiene activos en su cartera mucho, mucho más grande, o sea, a un precio bastante bajo. Y también el Deutsche Bank ha tenido problemas, han caído muchas sus acciones. Pero eso contrasta, como usted dice, con la extraordinaria salud financiera de los bancos chilenos, ¿no es cierto? A eso se refería. Que, por ejemplo, con las cifras recientemente publicadas por la Comisión de Mercados Financieros de las ganancias de las firmas de las empresas, bancos que están en el IPSA, o sea que son sociedades anónimas y están en el índice de precios de acciones. Por ejemplo, el Banco de Chile, el más grande de la plaza en Chile, eh, tuvo un aumento de 77,8% de sus utilidades en 2022 respecto al 2021. Salió ahora recién la cifra, y un 72% en el último trimestre, sí, sí, 53% en el último trimestre. El banco BCI, Banco Crédito de Inversiones, tuvo un aumento de 57,7% el año 2022. El Banco Santander menos 4,3%, pero 4,3%. Eh, entonces, los bancos chilenos viven un mundo bastante protegido, porque siempre están ganando dinero, mucho. Eh, eh, el año pasado, yo creo que ganaron mucho y probablemente sí, van a estar siguiendo ganando mucho dinero, registrando muchas utilidades por la inflación. Aunque parezca paradójico, todo el mundo dice, no, estamos en contra de la inflación, pero los bancos quizás secretamente están contentos cuando ven que la utilidad le aumentó en un periodo de inflación, porque ellos tienen muchas de sus colocaciones en UF, pero sus captaciones no, son una fracción en UF, entonces están protegidos por el lado de sus ingresos y sus activos, y están protegidos de la inflación. Y, no está, y por el lado de los depósitos, no.
O sea, ofrecen tasas que pueden ser menor que la inflación esperada, poco, no demasiado instrumento en UF, y también las cuentas corrientes. Todas las cuentas corrientes en Chile y en otras partes del mundo no pagan interés. Entonces, cuando hay inflación, se licúan en términos reales y ahí gana el banco. Así que tenemos esa realidad. Afuera, algunos bancos importantes con problemas y acá con una excelente salud financiera. Ujú. Ahora, André, este escenario que si por ejemplo hacemos la lectura por encima, puede ser incluso positivo en el sentido de que hablaría bien respecto de la salud financiera, por así decirlo, en nuestro país, que pese a las vicisitudes del exterior, se mantenga en muy buen estado acá en el país, pero si profundizamos, por ejemplo, en lo que mencionaba, lamentablemente muchas de esas ganancias se producen a costa de situaciones que son complejas para la gran mayoría, por ejemplo, de la población. Es decir, por ejemplo, con la inflación, la mayoría de nosotros sufrimos, pero en este caso la banca reporta utilidades. Entonces, claro, ahí se produce una situación que es por lo menos compleja en el sentido de qué tanto ánimo, por ejemplo, hay en el mercado financiero para superar las complejidades económicas que estamos enfrentando actualmente. Sí, buen punto. Sí, tienes razón, Claudio, de que en alguna medida da un cierto confort, una cierta tranquilidad saber que los bancos están tan capitalizados, los chilenos, y que por lo tanto en un evento de contagio internacional, hasta ahora la crisis afuera, en la última semana y media, qué sé yo, así está más o menos controlada, con la activa intervención de los bancos centrales y de organismos regulatorios, y con medidas poco ortodoxas de controlar la crisis, ¿no es cierto? Acá ese evento no tendría tanto efecto, digamos. El problema más es, como usted dice, redistributivo, porque mientras los asalariados tienen problemas para llegar a fin de mes con sus remuneraciones, porque le suben el precio del pan, como una anécdota, una cadena de mini supermercados donde yo vivo, estaba, fui a comprar pan y cada unidad de pan costaba casi 400 pesos, o sea, el kilo está como a 3.000 pesos, y así otros precios. Entonces, sube el pan, sube la canasta básica, eh, eh, y los sueldos no alcanzan, ¿no es cierto? Sube el aceite, sube el arroz, sube los fideos, la gasolina está cara, el diésel está caro, la parafina ahora viene en invierno cara. Y entonces esa realidad contrasta mucho con la realidad de los accionistas de los bancos y de los dueños mayoritarios de los bancos. Eh, claro, hay gente que también que tiene acciones de los bancos y se beneficia y que no son necesariamente millonarios, los que tienen esas acciones, pero los controladores, los dueños, por ejemplo, el Grupo Lux, y qué sé yo, eso les va muy, muy bien. Entonces, esas son las paradojas de la economía chilena, este contraste tan grande que hay entre la gran masa trabajadora asalariada, no solo trabajador manual, sino que el asalariado también de cuello y corbata, pero que vive de un salario fijo, que se reajusta con cierto intervalo, y los que viven de las rentas del capital en el sector financiero. Eh, no solo ellos, de la banca, eh, por ejemplo, SQM tuvo utilidades que aumentaron, estos datos son de aumento en 574,5%. Eh, Enel Chile, empresa nacional de electricidad, controlada por un grupo italiano, eh, tuvo un aumento de utilidades de 500,9%. La papelera, ¿se acuerdan de la consigna la papelera? No, que nunca tocaran a la papelera. 88,6% de aumento de utilidades. Eh, se- eh, el, el- el- el Parque Arauco, también utilidades de 300, aumento de utilidades de 331%. Entonces, ese es el problema con el Chile actual, no solo el actual, del pasado también, pero actual.
en la coyuntura, el análisis de la coyuntura, esta tanta diferencia en las posiciones económicas entre distintos agentes, digamos, los dueños del gran capital, porque estas son empresas IPSA de la sociedad anónima, y la gran masa y las pymes, porque también está todo un sector productivo que ellos no emite la pyme acciones, por lo tanto no se puede hacer este análisis que se hace para empresas grandes, Ujú. pero estoy seguro que no tienen estos resultados, por lo menos la gran mayoría. Ujú. Ahora, Andrés, a propósito y aprovechando un poco la noticia, ¿no? También que conocimos ayer respecto del Banco Central, porque efectivamente estábamos hablando respecto de cómo la inflación influye en las utilidades principalmente de los bancos. Y ayer el Banco Central hizo el análisis respecto de que es necesario mantener la tasa en este 11,25%, si no me equivoco, que está la cifra de la tasa de política monetaria por un tiempo más. Ya se especulaba incluso que ya estaríamos cerca de comenzar un descenso, pero todo parece indicar que eso no va a ocurrir hasta el próximo fin de trimestre. ¿Qué podríamos decir al respecto, Andrés? Porque efectivamente ya la situación en términos de enfriar la economía está ya congelando literalmente los bolsillos de muchas personas que están muy complicadas, sobre todo con el tema de crédito y esas cosas. Sí, efectivamente el Banco Central en la reunión del Comité de Política Monetaria, del Consejo del Banco, que dirige la institución, decidió dejar en la tasa de interés de política monetaria, que llaman ellos, en 11,25 y no bajarla, como dice usted. Eh, y el diagnóstico es que la inflación estaría tomando más tiempo del esperado en reducirse. Por lo tanto, no la suben, pero tampoco la bajan. Como diciendo, todavía no está la situación propicia para empezar a bajarla, que podría dar un rebrote inflacionario, quizás estiman ellos. Difícil un rebrote inflacionario con una economía lenta, una economía que ha hecho, si bien no ha sido un ajuste traumático, las ventas están lentas, los salarios crecen poco, la gente tiene poder, el poder de compra está moderado, bajo. Entonces, pero bueno, estas son decisiones que toman la política monetaria es una especie de arte que se hace en condiciones de incertidumbre, que tienen que tomar decisiones conjeturales eh, eh, que, que se pueden argumentar en favor o en contra, pero bueno, el Banco Central decidió dejarla constante. Eh, no, yo lo que veo más problemático es que los recargos de precio eh, muchas veces son muy altos, digamos. O sea, las empresas, estamos viendo cuando veíamos los resultados de las IPSA, de la empresa IPSA, vemos de que el sector empresa recarga y el sector de venta minorista también, que indirectamente están algunas cosas acá, eh, em, recarga más que los aumentos de costos. Entonces suben los precios. Eh, bueno, aparentemente no hay forma eh, eh, en una economía tan de libre mercado como la que tenemos, libre mercado de oligopolio y monopolio, no creo que una economía tan privatizada, de, de, de controlar un poco los márgenes, cómo controlar los márgenes de las empresas cuando no hay demasiada competencia. Ese es un gran problema y sobre todo cómo controlar en los márgenes los alimentos. Como estas cadenas de supermercados que yo le mencionaba que son dueños, un conglomerado mexicano, ¿ah? El que me refiero. Eh, eh, Igual que en él, que un conglomerado italiano, que hacen grandes ganancias en Chile. Ujú. Entonces, bueno, ¿cómo un poco poner en cintura a esta gente, digamos, que reajusta y reajusta los precios y que el consumidor tiene que pagar precios más altos? La otra cosa bastante dramática es que en todo este cuadro, el Parlamento chileno
en su gran sabiduría, decidió no acoger la idea de legislar sobre impuestos, sobre reforma tributaria, que es el mecanismo fiscal por excelencia para producir cierta redistribución de ingresos entre los que tienen tantas utilidades y los que viven tan al justo. Entonces, estaba paralizado el tema tributario en un momento de que se encuentran altas ganancias que están publicadas oficialmente por la Comisión de Mercado Financiero. Eso hace más para el surrealismo chileno, digamos, de la actualidad, de la coyuntura económica. Ujú. Andrés, bueno, y para aprovechar los últimos minutos que nos quedan, mencionábamos dentro de estas grandes empresas que están adquiriendo o teniendo muchas utilidades durante el último tiempo, mencionábamos SQM, una minera que extrae actualmente el litio en nuestro país. Y supuestamente estamos muy cerca de conocer cuál sería la propuesta del gobierno en torno a esta política nacional del litio. Se estarían ya barajando los últimos detalles y se podría dar a conocer esto finalmente muy pronto. ¿Qué podríamos esperar ahí, Andrés, o qué sería lo esperable de escuchar en torno a este tema? Bueno, difícil, eh, difícil hacer una predicción porque como en el contexto político chileno actual me parece que está todo es muy negociado. Entonces, todas las cosas se negocian con los que se pueden afectar con una política y uno no sabe qué es lo que sale humo blanco. Pero, por ejemplo, el programa del gobierno del presidente Boric llama a la creación de una empresa nacional del litio. Eh, entonces, si se apega el gobierno al programa, debería lanzar en su política nacional del litio esta empresa. Todos sabemos las dificultades que hay legislativas para crear empresas, porque estamos en el mundo del Estado subsidiario, que no se pudo derogar porque se rechazó la constitución, el proyecto de constitución de septiembre del año pasado. Entonces seguimos con esa cosa heredada de la constitución de 1980, en 2023, un país donde cambian muy rápido las cosas. Entonces, pero, por ejemplo, hay propuestas de que, por ejemplo, Codelco o la Sociedad Nacional de Minería, que tienen divisiones del litio, pudieran recibir el otorgamiento de licencias de la Corfo, porque no hay que olvidar que la Corfo, Corporación de Fomento de la Producción, organismo estatal, le entregó a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, le entregó la explotación, la licencia de explotación hasta 2030 a SQM y Albemarle. SQM chilena y Albemarle extranjera. Le entregó eso y SQM debe estar bien agradecida porque miren las utilidades que tienen. Entonces, claro, parte han pagado más impuestos y se ha hecho bastante caudal de eso, porque los acuerdos, una parte tenía que ser repartida al Estado, transferida al Estado. Pero una política nacional del litio va más allá de eso, es cómo crear un valor agregado en el sector del litio, que no lo va a hacer el sector privado, porque el sector privado está interesado en tener las ganancias de corto plazo, ya lo ha demostrado y lo ha demostrado la gran minería del cobre también, que se exporta solo concentrado y acá se exporta solo el caliche que le llamaban antes, en bruto, el litio. Yo no conozco que ese QM o Albemarle tengan un proyecto de instalar una fábrica de baterías de litio, que ya sería una manufactura asociada a eso. Entonces, la política nacional del litio yo creo que tiene que priorizar, crear una cierta industrialización del litio, de utilizar el litio por empresas chilenas, pueden tener capitales privados o extranjeros, pero con una dirección estratégica del Estado para aumentar valor agregado y para crear un sector industrial manufacturero asociado a esto, que no salirse del modelo extractivista. El modelo actual es entregarle todo al sector privado, no meterse en nada de su estrategia de producción, recolectar un poco de impuestos y, y dejar el sistema así. Ese fue el modelo del salitre, ¿ah? Después de la Guerra del Pacífico del siglo XIX,
que el Estado chileno le entregó a los capitales ingleses en esa época, John North y otros inversionistas destacados de esa época. La explotación a cambio de que le pagaran buenos impuestos. Sí, recaudó impuestos y se hicieron varias cosas. Balmaceda quería cambiar esa ley, miren lo que terminó. Fue lo mismo de Allende, que nacionalizó el cobre, miren cómo terminó. Entonces, bueno, pero no, yo no repetiría de nuevo el modelo del salitre. Pues el salitre se inventó el salitre sintético, pero el Estado no tenía un rol estratégico en el sector. El litio tiene la oportunidad de asumirlo. Entonces, para mí hay que tener una política nacional del litio con esos parámetros: valor agregado, industrialización asociada al litio y ingresos para el Estado. Y también controlar un poco la repartición de las utilidades, que se las lleva la tajada del león, estas empresas privadas. Ujú. Entonces, por ahí yo creo que debiera, a mi juicio, ir una política nacional del litio y cumplir el programa, crear la empresa nacional del litio. Y si no tiene los votos para crearla, porque es difícil, crearla a través de Codelco o Sonami y que Corfo haga los contratos con ellos. Ya no puede seguir que la Corfo lo único que le entrega la explotación del litio son estas empresas. Y no vamos a entrar porque no tenemos tiempo en el historial de Sí, en SQM, el pero parece que origen. eso parece que eso no importó. Sí, bueno, también Sea la sabemos, dirigencia actual. O también sea, sabemos tenemos que el... reafirmar el Estado como, Claudio, el Estado como representante en la esencia, representante de los intereses de toda la nación. Eso del Estado, no de un grupo particular. Claro, con la lógica de esta avalancha de que todo tiene que ser hecho por el sector privado, se nos ha olvidado de que el Estado es el guardián y el representante de los intereses de toda la nación chilena. Ujú, Esa sí. es la que tiene que preservar el Estado. Y esos criterios básicos, ojalá esté presente en la definición de la política nacional del litio. Sí, tampoco nos vamos a meter, por ejemplo, en la relación que se conoció hace poquito, ¿no? De esta empresa con varios de quienes hoy día están en el Congreso o partidos que están representados en el Congreso, etcétera. Porque Ah, no nos pilló el tiempo, Andrés, pero no, no, sí, sí. eso, bueno, Y bueno, y debe reafirmarse los principios ujú, y la obediencia al programa, o sea, cumplir el programa, lo que dice el programa del litio del gobierno por el cual fue elegido, y dos, respaldar los intereses de toda la nación chilena en la política nacional del litio, no seguir beneficiando más a estos señores que tienen aumento de utilidad de 574%, cuando el pueblo chileno se las magulla para llegar a fin de mes. ujú. Esas enormes desigualdades son las que llevan a los estallidos sociales, a las crisis, a la delincuencia, a todos los problemas que nos aquejan. Entonces no se olviden de la desigualdad. Exacto. Y bueno, vamos a comentar, Andrés, cuando ya tengamos los detalles respecto de esta política nacional del litio, apenas los dé a conocer el Ejecutivo, los vamos a estar comentando acá en Radio Análisis. Como siempre, Andrés, Exactamente. muchas gracias y nos reencontramos en una próxima ocasión. Ya, un gran abrazo, Claudio. Y nos vamos también, son las 9:57, ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Muy buenos días.